Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a empezar la quincena 2. He visto que ya la quincena 1, las tareas y esto lo entregasteis y demás. Tengo que corregir alguna tarea y sobre todo la de la teoría de la llama. Joel, no sé si está conectado. Joel, Sí. ¿qué te iba a decir? No sé si lo has mandado y lo has dejado en borrador a propósito o es el envío definitivo. Que me, Ah, ap- no, me aparecía como borrador y digo, bueno, pues le pregunto y ya veo a ver si lo corrijo o que no lo sé si a lo mejor es a propósito o sin querer se te ha quedado ahí como no, borrador. se me ha quedado, se me pasó. No me di Ah, cuenta. vale, 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 Es que vale. Pues bueno, el curso pasado se subía directamente y este año parece como que se queda ahí en borrador. Lo vale, tienes que vale, dar a vale. subir. A subir. Vale, Ya, pues ya sí. lo voy a hacer. Vale. Vale, de todas formas, si no, cuando lo vea, si lo tengo que corregir, lo corrijo y os lo dejo en la anotación de, oye, tenlo en cuenta que lo tienes en borrador o lo que sea, o lo comento. Vale, pues bueno, empezamos quincena 2. Esta quincena ya va a ir referida al tema de calderas y quemadores principalmente. Entonces, pues bueno, la estructura igual que la quincena 1. Tenemos por un lado los contenidos. Juan José, perdona un momento. Sí, cuéntame. Te he estado mirando las actividades de esta quincena y el último test no deja realizarlo. Está todo abierto menos el último test, lo que no sé es por qué. El test 2 de la quincena 1. Sí, el que va relacionado con los mantenimientos. Mm, joder, pues no sé por qué. Vale, pues no me he fijado. Vale, pues le echo un ojo. El de los mantenimientos, este iba bueno, con las tablitas de mantenimiento. Queréis mirando y Sí, decir, vale, pues para que os quedéis un poco con la exacto. periodicidad de. Vale, 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 pues gracias. Pues lo abriré y ese es rapidete. Ese no cuesta mucho de hacer. No sé, pues se me quedó por ahí. Gracias. Nada. Pues bueno, estos son los contenidos de esta quincena 2. Vamos a ver calderas y quemadores. El recurso didáctico 1, calderas. Recurso didáctico 2, quemadores. Recurso didáctico 3, calderas de gasoil. Recurso didáctico, en principio, 4, preventivos de calderas. Y probablemente también os añada aquí un recurso didáctico más de calderas acotubulares y pirotubulares, que son las que se suelen utilizar para industria, que utilizan sobre todo el tema del vapor caliente, pues ya os digo, para tema de procesos industriales o cosas de estas. Entonces, estos serían los recursos didácticos que serían, digamos, los que van para examen, ¿vale? Tal, y las actividades, ¿vale? Mm. Entonces, ya lo dejaremos ahí. Aquí, pues lo que suelo hacer, que os suelo dejar algún vídeo introductorio y también para que os ayude un poco de una forma más visual y más rápida, una pequeña introducción a lo que son las calderas y los funcionamientos, los principios de funcionamiento básicos. Entonces, pues tenéis un par de vídeos, este de calderas mixtas, calderas mixtas 2, calderas de condensación, que bueno, que si lo ojeáis, pues ya veréis que es lo que hablamos aquello de que principalmente la diferencia es en el diseño del intercambiador, que este te permite aprovechar ese calor posible de los humos. Funcionamiento de quemadores y boquillas. Este es un vídeo que está bastante bien, que se ve todo el proceso de arranque del quemador, como metemos la bomba del gasoil, hacemos el prebarrido, pues abrimos solenoide, metemos los electrodos, hace la chispa, tal, tal, tal. Está bastante bien. Recurso didáctico, luego tenemos aquí también el recurso didáctico 4, una guía técnica de instalaciones, que esto también pues te dice buenas prácticas, recomendaciones, cosas referidas a la normativa.
y uno de preventivos de calderas. Vale, y luego, bueno, las actividades. Foro está puesto en actividades, pero bueno, no lo suelo poner en la barra de progreso, no creo que esté asociado. Solo que sí que os pido que eso, que si alguien ve que algún compañero hace alguna pregunta, pues antes de que lo conteste yo incluso, pues bueno, si podéis participar, pues estaría bien. Entonces tenemos una tarea, elementos de una caldera, que este simplemente va a ser que identifiquéis pues el despiece de una caldera, donde está la boquilla, el hogar, las diferentes sondas, todo esto, que esta será en principio para tarea individual. Tarea 2, aerotermia como alternativa a la caldera, pues está como esto va referido a calderas y hay sistemas de expansión directa como las aerotermias y todo esto, que cada vez, bueno, y sobre todo en zonas más de interior, pues se están instalando bastante, pues bueno, para que veáis un poco el principio de funcionamiento y podéis comparar a ver, no sé, qué pros y qué contras puede tener uno respecto del otro. Entonces, este trabajo sí que es en grupo, ¿vale? La teoría, test, tarea 2. Y luego tendríamos dos test, pues uno de las calderas y quemadores y otro de preventivo de calderas y quemadores. Vale. Pues vamos a echarles un ojo a los recursos didácticos de teoría. Con calderas, ¿hay alguien que esté metido, que sea un poco su día a día, hace reparaciones, mantenimientos? ¿Os No. dedicáis a Por mi parte, alguno? no. Bueno, Joel algo sabrá, Joel, creo. Sí, pero no siempre. De vez en cuando lo hago algo. Hace poco hice un mantenimiento, pero limpieza de todo el sistema de calefacción interna del agua, pero no de la caldera. Ah, pero ¿Sabes? era más del circuito de hidráulico. Sí, el hidráulico, exacto. Pero Ya, internamente la caldera, no, casi no, muy ya, poco. ya, ya. Más son días que ¿Qué teníais? ¿Mucho barro en el circuito o qué? sí, 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 sí. Ya. ¿Y qué Había hicisteis? barro. ¿Y qué No, hicisteis? ¿Purgarlo con producto y algo así? lo ¿O? que, lo que, lo que entendí ahí fue que habían instalado hace 2 años la caldera. Los Ujú, radiadores son de alguna aleación de hierro, son más o menos antiguos, ujú. y pues el cliente no tenía el presupuesto para cambiarlos. Y Ajá, habían cuatro válvulas monotubo que perdían. Yo cambié todas, cambié las 10 válvulas de los 10 radiadores ujú. y, y cambié el filtro desfangador y limpié todo el sistema con desinfectante y después metí un inhibidor. Ya, 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 ya. Y ya se notó, o sea, que tú veías que aquello, lo que es la caldera funcionaba y demás, sacaba el agua caliente, pero no había intercambio, ¿no? En los radiadores. No, de ahí se notó ahí mismo. Uf, Sí, ¿no? Sí, 2020. sí, sí, sí. Es que es un problema importante, instalaciones tanto, bueno, todo lo que sea circuitos cerrados hidráulicos, el tema de los lodos y todo esto, que bueno, que ya veremos cuando veamos en el tema de bombas, la corrosión que suele haber dentro del circuito, pero bueno, si el circuito no está bien ajustado en cuanto a presión, pues el tema de que haya cavitación genera corrosión y te produce esas cosas, la propia viruta de la instalación, el hecho de que tú tengas muchas renovaciones dentro de un circuito, pues cada vez que le están metiendo oxígeno, les están metiendo la cal y les están metiendo suciedad del agua de red. Entonces, pues bueno, es un tema delicado el tema de los circuitos hidráulicos, sobre todo eso. Si no se están bien puestos a punto y con sus filtros y con sus cosas, pues sí. Principalmente una de la mayor causa de avería es este, ¿no? El tema de circuito hidráulico. La Pero bueno, aerotecnia y suelo radiante pasa mucho también. sí, Mucho, sí, sí, mucho más. sí.
Sí, y si trabajas con enfriadoras de climatización o refrigeración, por ejemplo, en los cines, que en los cines trabajan con enfriadoras y climatizadores, también pasa mucho esto, que los climatizadores, eso, pues el agua está muy sucia, se te acumula en los climatizadores y tú, si a lo mejor tienes un purgado no de aire, sino de agua para poderle hacer un barrido, le haces un barrido y de repente se nota que ya tienes ahí intercambio, solo que bueno, le haces el barrido y estás haciendo un apaño rápido porque realmente estás vaciando el circuito y lo estás rellenando y sigues con el mismo problema. Pero bueno, te sirve para salir del paso, pero que es un problema también que se suele dar. En eso, instalaciones de refrigeración también, que trabajas con un fluido secundario. Pues lo mismo. Problemas principales, problemas de aire en la instalación, cavitación, suciedad, es problema típico. Vale, pues bueno, ahí ya entraremos más adelante. Ahora vamos a centrarnos en calderas, vamos a ir al recurso didáctico 1, ¿vale? Os dejo para vosotros el vídeo este introductorio que os decía. Y esto, pues bueno, ya veréis que, bueno, quien no tenga nociones de calderas y el funcionamiento y demás, y componentes, pues por lo menos nos va a dar una base con esta quincena 2. No vamos a entrar en profundidad, pero bueno, ya que nos dé una idea, sobre todo entender la lógica de funcionamiento, saber los componentes que tiene una caldera y más o menos las funciones de cada uno de ellos, averías típicas, soluciones, ¿vale? Desde aquí nos vamos a centrar en generalidades, una pequeña descripción, la clasificación según su diseño, por el combustible utilizado, según el material de construcción, por el fluido térmico utilizado, por el tipo de hogar, por la temperatura de salida de humos, ¿vale? El hogar, recordad que es donde se produce la combustión, donde tenemos la llama y el intercambiador, ¿vale? Que esto lo veréis cuando vayáis a comprar uno, pues lo hay atmosférico o estanco, ¿vale? El atmosférico coge el aire del exterior a través del tubo de la chimenea, ¿vale? Tiene como un tubo concéntrico que por uno es por el que van los humos y el otro el que nos introduce el aire para la combustión y el estanco, ¿vale? Pero bueno, ahora más adelante aquí se ve elementos de seguridad y mantenimientos de calderas. Generalidades. Pues la caldera es un mecanismo diseñado para transmitir el calor generado en un proceso de combustión a un fluido contenido en la caldera, que puede ser agua u otro fluido térmico. ¿Vale? Otro fluido térmico, principalmente cuando trabajamos con calderas, o bien es agua, o puede ser, como os decía, con calderas ya más industriales, las pirotubulares o cosas de este tipo, que te irías en lugar de ser agua, pues te aprovechas esos gases, es vapor de agua, ¿vale? Y otros fluidos, pues bueno, por ejemplo, en refrigeración y climatización sí que se utilizan glicoles, ¿vale? Aguas glicoladas que son, bueno, hay diferentes tipos, está monoetilenglicol o propilenglicol, ¿vale? En función del uso que se le vaya a dar, si es alimentario o no. Y también varía el porcentaje de mezcla que lleve, cantidad de glicol que lleve nuestra agua, nuestra mezcla agua-glicol, en función de la temperatura, ¿vale? Cuanto menor sea la temperatura, mayor cantidad de anticongelante, ¿vale? De glicol le tienes que poner para que no se te congele. Entonces, con el porcentaje de glicol hacemos que no se nos congele el agua, pero por contra estamos perjudicando. Al circuito lo que le pasa es que las bombas necesitan un mayor consumo, una mayor fuerza para mover todo ese fluido a través del circuito. Entonces, pues bueno, te hace falta tenerlo en cuenta a la hora de cálculo de secciones de tuberías y de potencia de bombas. Las calderas pueden utilizarse para la producción de vapor, para la generación de energía eléctrica, procesos de calefacción o, bueno, también hay sistemas de cogeneración, ¿vale? Que son sistemas que con las calderas pues generan también energía o para la producción de agua caliente, para sistemas de calefacción o suministro de agua caliente sanitaria. Los elementos básicos de que se compone una caldera son los siguientes.
Aquí, bueno, no se ve muy bien. Luego también en los recursos didácticos tenemos un manual de una caldera donde se ven los componentes bastante bien, pero bueno. El 3 aquí se ve claramente que sería el quemador. Aquí tendríamos el hogar, ¿vale? Donde tendríamos la cámara de combustión y el intercambiador, donde aquí pues entra el agua fría y con el radiador pues se nos calienta y ya sacamos el agua caliente. Esto sería la extracción de humos. Esto probablemente, a ver, el numerito, bueno, no sé aquí esto ahora mismo si será un purgador, para la regulación. Bueno, ya os digo, en esta imagen pues igual no es la mejor, igual si la descargáis se ve algo mejor, pero bueno. Luego en el manual sí que hay todo un despiece de una caldera y se ve esto bastante claro. Entonces tenemos hogar o cámara de combustión, habitáculo en el que se realiza la reacción de combustión. Quemador, dispositivo que se encarga de realizar la mezcla de combustible con el comburente para facilitar la combustión, ¿vale? Combustible, pues, o gas natural, gasoil, lo que tengamos para quemar y el aire necesario, ¿vale? Entonces, este nos hace la mezcla y ya nos provoca la llama. Intercambiador de calor, donde se realiza la transferencia de energía térmica obtenida con la combustión al fluido térmico. Salida de humos, conducto que conduce los gases generados por la combustión hasta la chimenea. Para poder seleccionar el tipo de caldera que debemos utilizar para una u otra aplicación, debemos conocer una serie de características o parámetros que la definen y que nos permitirán establecer su idoneidad. Entre las características más importantes de una caldera podemos destacar las siguientes. Potencia térmica. La potencia térmica de una caldera se define como la energía térmica por unidad de tiempo que puede proporcionar una caldera. Debemos diferenciar entre la potencia térmica total de la caldera, que es la máxima que podemos tener en el hogar de la caldera aportada por el combustible, y la potencia térmica útil, que es la capaz de absorber el fluido térmico. La diferencia entre potencia térmica total y útil representa las pérdidas de potencia en la caldera por disipación de calor al ambiente y a través de los humos. El rendimiento de la caldera se define como el coeficiente entre la potencia útil y la potencia total de la caldera. En cuanto a la potencia, pues bueno, en función de para lo que sea, ¿no? Bueno, no es lo mismo que sea para industria, que para industria tú vas a tener unos equipos terminales que van a demandar una potencia X, entonces todo eso, tu sistema, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos por lo que comentábamos de unas salas de cines, por ejemplo, pues tú vas a tener puedes tener una enfriadora que sea bomba de calor, o puedes tener una enfriadora y unas calderas, o puedes tener una enfriadora bomba de calor y unas calderas, ¿vale? Y así, pues bueno, te garantiza siempre el tema del calor. Entonces, si tú trabajas con las calderas, pues la potencia de esas calderas va a ser la calculada, igual como calculáis en clima, el cálculo de carga necesario para saber los kilovatios de potencia que te hace falta el equipo de frío, pues eso también lo hacéis para el equipo de calor, pues la caldera que seleccionéis, pues será en función a la demanda total en este caso, de las salas que tengas en el cine. La potencia para un proceso industrial, pues ya os digo, ¿qué elementos terminales tengo? Estos, un pasteurizador, un no sé qué potencia demandan X, pues a la potencia que te hace falta. Para viviendas, pues para viviendas ya va un poco más estipulado, o bien principalmente por consumo que vaya a tener, ¿no? Los litros que vayas a necesitar consumir. Entonces, pues bueno, en función de las personas que habiten la casa, metros cuadrados, todo esto, número de baños, número de cocina, pues bueno, a través de tablas y demás, pues bueno, puedes saber la potencia, que eso está bastante estipulado, ¿vale? Pues pisos de 90 metros cuadrados, tanto. Pisos de... ¿vale? Superficie de calefacción. Es la superficie de contacto a través de la cual se realiza la transferencia de calor al fluido térmico. Presión. Es la presión que alcanza el fluido térmico dentro de la caldera. Debemos diferenciar entre varias presiones según el reglamento. Presión de diseño, presión utilizada en la realización de los cálculos necesarios para diseñar los distintos elementos que componen la caldera. Presión de servicio de trabajo, presión máxima a la que se verá sometida la caldera durante su funcionamiento normal, conectada a una instalación de producción de calor.
Presión de timbre, presión máxima a la que se verá sometida la caldera durante el servicio. A esta presión se regulará la válvula de seguridad. Esta presión figura en la placa identificativa. Normalmente es 1,5 veces la presión de trabajo. ¿Vale? Pues eh, eso, la presión a la que vayas a trabajar de forma normal, pues multiplicado por 1,5. Y esa presión de timbre está cubierta por la válvula de seguridad, ¿vale? Nosotros tenemos la válvula de seguridad que nos va a proteger de esas sobrepresiones y antes de que reviente cualquier tubería, cualquier componente de nuestra caldera, abrirá, liberar la presión y evitará que rompa nuestra caldera, que haya ningún reventón. Presión de prueba, presión a la que se someten los equipos para comprobar su estanqueidad y que será 1,5 veces la del timbre, por un mínimo de 400 kilopascales, ¿vale? Estas pruebas de presión, bueno, los circuitos de frío también se hacen, ¿vale? También se presurizan las instalaciones, pues bueno, pues esto también viene presurizado ya de fábrica. Temperatura es la temperatura que se alcanza el fluido térmico dentro de la caldera. Podemos definir varias temperaturas. Pues igual, temperatura de diseño fijada como base para realizar los cálculos necesarios para diseñar los distintos elementos que componen la caldera. Temperatura de servicio o trabajo, la temperatura a la que estará sometida la caldera cuando esté funcionando conectada a la instalación. Para el funcionamiento de una caldera de agua caliente convencional, la temperatura de agua de trabajo normal es de 90 grados, siendo la temperatura de salida cuando el agua entra en la caldera a 70. Es decir, el salto térmico nominal de una caldera de agua caliente es de 20 grados. ¿Vale? Clasificación. Según su diseño, calderas pirotubulares, ¿vale? Que esto es lo que decíamos que eran más para industria, son calderas en las que tanto el hogar como los conductos de paso y salidas de humo son unos tubos sumergidos en agua, quedando todo el conjunto encerrado dentro de la envolvente o carcasa convenientemente calorifugada, ¿vale? Dentro de todas estas son unas calderas bastante grandes. El calor liberado en el proceso de combustión es transferido a través de las paredes de los tubos al agua que los rodea. Se utiliza para quemar combustibles líquidos o gaseosos, obteniéndose altos rendimientos de funcionamiento para alcanzar que alcanzan el 87%. De esto ya os digo, pues aquí se ve de esta forma, pero bueno, os dejaré más información y un esquemita con este tipo de calderas, con su despiece también y con otros accesorios asociados que suele llevar, ¿vale? Del circuito hidráulico, bueno, hidráulico y de presión de vapor. Las aquatubulares, este tipo de calderas, el agua o fluido térmico circula por dentro de unos tubos que conforman la cámara de combustión y que están inmersos entre los gases o llamas producidas por la combustión. El vapor o agua caliente se genera dentro de estos tubos. Con este tipo de calderas se puede trabajar con mayores presiones y potencias que con las pirotubulares. Por el momento de aquí os quedéis con esa diferencia y poco más. Por el combustible utilizado, dependiendo del tipo de combustible que se queman en ellas, las calderas pueden ser calderas para combustibles sólidos, queman leña o carbón, disponen de unas parrillas donde se efectúa la combustión, regulándose la intensidad de la misma, actuando sobre la compuerta de regulación del tiro de la chimenea, que puede ser automatizada y controlarse con ayuda de un termostato. Resultan engorrosas de utilizar por la suciedad que generan en forma de cenizas y las dificultades que plantea el control de la combustión. Bueno, al final, estas son pues, las de toda la vida, que tienes que ir a cortarte la leña o comprarla, o carbón o este tipo de cosas. Calderas para combustibles líquidos utilizan comúnmente como combustibles el fuel oil y el gasóleo. Este tipo de combustibles son más limpios que los combustibles sólidos, pero requieren la utilización de quemadores especiales que los pulvericen o vaporicen para conseguir una correcta combustión. ¿Vale? Este es el que tenéis un vídeo al final de este quemador, cómo hace todo el proceso de arranque, bueno, de arranque y de paro. Y luego, bueno, en Chavec también tenemos uno que veremos todo este proceso también y hay un simulador, se puede arrancar y tiene dos etapas. Pues bueno, se puede hacer varias simulaciones con él o hacer un arranque desde cero y que arranque al 100%, hacerlo jugar con esa modulación de capacidad que tiene entre el 50 y el 100%.
pararlo, hacerlo saltar por una seguridad. Bueno, eso durante la práctica lo veremos también. Combustibles líquidos. Para combustibles gaseosos, los combustibles, la combustión de los gases es más fácil de realizar y controlar, pero presenta el inconveniente de la peligrosidad del transporte, almacenamiento y distribución de los combustibles gaseosos. Bueno. Según el material de construcción de hierro fundido, están formadas por una serie de elementos de hierro fundido que se acoplan entre sí por medio de unos manguitos de unión. Estos elementos conforman el hogar de la caldera y por su interior circula el fluido térmico. Todo el fluido queda alojado dentro de una carcasa de chapa de acero y aislada térmicamente para mejorar el rendimiento de la caldera. Este tipo de caldera se destina generalmente a calefacción doméstica, utilizándose generalmente combustibles sólidos. Al estar compuesta por varios elementos unidos entre sí, tiene la ventaja de poderse ampliar o poder sustituir elementos deteriorados por otros nuevos, ¿vale? Son como modulares, ¿vale? Podemos ampliar potencia, ¿vale? Calderas de chapa de acero se construyen con chapa o tubos de acero al carbono soldados entre sí eléctricamente. Representan la mayoría de las calderas existentes por ser de menor peso y más fáciles de instalar que las de fundición, al tiempo que permiten utilizar cualquier tipo de combustible. Con ellas obtienen mejores rendimientos térmicos que con los de fundición, pero su vida útil es más corta. ¿Vale? Aquí pues algunos de los componentes y partes de esta caldera. Caldera de materiales especiales. Algunos tipos de caldera con aplicaciones y diseños concretos se fabrican con materiales tales como el cobre, aluminio o acero inoxidable. En concreto nos referimos a este apartado a las calderas murales para la producción de agua caliente sanitaria o calefacción doméstica. Por el fluido térmico utilizado podemos diferenciar calderas de agua. Utilizan el agua como fluido térmico, calentándola hasta temperatura cercana a los 90, sin alcanzar en ningún caso la temperatura de ebullición del agua, en presiones de trabajo de 2 bares. Se utilizan en sistemas de calefacción residencial. Agua sobrecalentada, el fluido térmico que utilizan es el agua, como las anteriores, pero en este caso se calienta hasta temperaturas que pueden alcanzar los 200 grados. Como en estos casos se supera la temperatura de ebullición del agua, es necesario presurizar el sistema para evitar que se forme vapor de agua o que el agua entre en ebullición dentro del sistema trabajando con presiones de hasta 20 bares. Esto hace que las fugas se den en el circuito, sean muy peligrosas. Se utilizan para calentamiento de grandes espacios o aguas de procesos industriales. Calderas de vapor. Estas calderas operan con el vapor de agua como fluido térmico. Son temperaturas entre 200 y 400 grados, operando a presiones de hasta 14 bares. Se utilizan para la calefacción industrial, locales comerciales y viviendas. Y calderas de fluido térmico. Son calderas en las que el medio de transporte es un líquido distinto del agua. Vale. Por el tipo de hogar, ¿vale? Esto es lo que comentábamos antes. Esto suele ser algo común cuando vamos a mirar calderas, ¿vale? Para una vivienda, pues bueno, estas de gas natural o de butano, pues suelen haber la de los dos tipos, aunque ya las atmosféricas ya están más en desuso. Se suelen utilizar de quemador estanco. Entonces, estas atmosféricas son calderas abiertas que toman el aire del local en el que están instaladas y con tiro natural por la diferencia de densidad existente entre el aire exterior y los humos calientes que se generan en el hogar. Es necesario evitar que se produzca una ventilación defectuosa de la caldera, ya que esto provocaría la combustión incompleta, generándose gases tóxicos, al mismo tiempo que se provoca una disminución del tiro de la chimenea, dificultando la evacuación de los humos al exterior. Calderas con hogar en depresión. Este tipo de calderas funcionan con la depresión que se crea al instalar un ventilador que aspira los humos para forzar el tiro de la chimenea, evitando de este modo que los humos puedan entrar al local donde está instalada la caldera. La presión en el hogar es inferior a la atmosférica, ¿vale? Por eso es en depresión, ¿vale? Porque tenemos ese ventilador forzoso que nos está haciendo como un vacío. Calderas en el hogar con sobrepresión. La presión en el hogar es superior a la atmosférica. Los gases son empujados al interior del hogar por medio de un ventilador soplante que les obliga a circular más rápido que en los otros tipos de calderas.
Calderas estancas son calderas con el tiro forzado y que disponen de un doble conducto que permite evacuar los humos y llevar el aire del exterior hasta la cámara de combustión. Este tipo de calderas no necesita tomar aire del local para realizar la combustión. Vale, pues creo que lo estaba diciendo ya antes al revés. La estanca es la que tiene el tubo concéntrico. ¿Y cuáles serían las más comunes en una vivienda hoy día? Pues, Sí, te la vas a encontrar, sí, te la vas a encontrar en Leroy Merlin o por ahí, estancas y atmosféricas. Va más la cosa hacia calderas estancas, ¿vale? Que no necesitan tomar aire del local. Vale. Vale, por la temperatura de salida del humo, caldera con temperaturas de salida de humo estándar, temperaturas superiores a 70 grados, de forma que se evita la condensación de vapor de agua que contienen, evitando así problemas de formación de ácidos y de corrosión en la caldera. Al evacuar los humos calientes se producen pérdidas de energía con la consiguiente bajada de rendimiento de la caldera. Vale, y aquí tenemos un quemador, la caldera. Esta no sé si está para recuperar ese calor de los humos. Eh, Calderas de condensación, salida de humos a baja temperatura, son calderas diseñadas para evacuar los humos a temperaturas próximas a la temperatura ambiente, sin que pueda resultar dañado por las condensaciones. Con este tipo de calderas, además de evitar pérdidas de calor con los humos, se recupera el calor latente de condensación del vapor de agua que se ha formado en la combustión, con lo que se obtienen rendimientos más elevados, ¿vale? Es lo que ya hemos recalcado unas cuantas veces, de aprovechar ese calor de los humos. Elementos de seguridad son aquellos que protegen el funcionamiento de la caldera, impidiendo que pueda existir peligro para las personas o los bienes. Toda caldera de agua caliente deberá tener como mínimo 3 elementos de seguridad. Termostato de seguridad, su tarado suele venir realizado de fábrica y son de rearme manual. ¿Vale? Lo de rearme manual y automático, pues igual que en frío y electricidad, pues hay dispositivos que se rearman y cuando, por ejemplo, si es un presostato, se dispara cuando supera la presión a la que ha sido tarado y cuando baja de esa presión de tarado, él mismo se reactiva, ¿vale? Su contacto se cierra. Y de rearme manual, que una vez salta hasta que tú no vas y lo rearmas, pues no vuelve a trabajar normal. Entonces tenemos su conexionado es en serie con el termostato de trabajo, de tal forma que si la temperatura sobrepasa el vapor de tarado, el quemador permanecerá parado hasta que no se rearme el termostato de seguridad. ¿Vale? Normalmente las seguridades suelen ir en seriadas, ¿vale? Para que cualquiera de ellas te dispare. Lo mismo que ocurre en un circuito de frío, ¿vale? Válvulas de seguridad realizará la conexión del circuito de agua a la caldera con la atmósfera si se sobrepasa su presión de tarado, que deberá corresponder a la presión de timbre de la caldera. El cierre de la válvula suele hacerse mediante la presión ejercida por el muelle. ¿Vale? En este caso no es nada eléctrico, sino es directamente un componente mecánico. Bueno, un resorte seguramente que una vez la presión venza esa presión de cierre, pues abra y cuando vuelva a presiones por debajo de la de timbre, pues se cierra y funciona de forma normal. Es importante que no exista ningún elemento de corte, válvula, que pueda interrumpir la conexión entre la caldera y la válvula de seguridad porque podría dejar sin protección aquello, ¿vale? Si yo a la válvula de seguridad le pongo una válvula de corte, pues si cierro esa válvula de corte, si sube la presión, pues lógicamente no va a actuar la válvula de seguridad y puede reventar alguno de los componentes. Y la válvula de seguridad porque podría dejar sin protección aquella. La descarga de la válvula irá a un desagüe, pero sin ocultar la salida de agua. Es decir, se debe ver si la válvula está abierta o gotea. Vaso de expansión, también llamado depósito de expansión, su misión es absorber las dilataciones producidas
en el agua contenida en la caldera por efecto del aumento de la temperatura y evitar que se origen sobrepresiones peligrosas, como en el caso de la válvula de seguridad. Como en el caso de la válvula de seguridad, no debe haber ningún elemento válvula entre el vaso de expansión y la caldera. ¿Vale? Pues esto, nosotros cuando trabajamos con fluidos, el fluido, pues cuanto más caliente, más volumen gana y cuando se enfría, pues pierde volumen. Entonces, para absorber esas dilataciones, esas oscilaciones que tenemos en el volumen, tenemos un vaso de expansión. Pues bueno, ya veremos en el vaso de expansión, lo veremos prácticamente en una de las últimas quincenas del curso y ya veremos de qué forma se debe calcular, se debe tarar y todo esto, ¿vale? Es una... Disculpe, Sí. ¿y el switch de flujo no forma parte de los eh, elementos de seguridad? Aquí no aparece, pero sí que probablemente en muchas calderas, sobre todo en caldera industrial, te aparezca. Bueno, ya está en calderas convencionales, le diría yo. No sé si hace distinción. A ver si esto. Elementos de seguridad. Bueno, aquí es que te habla y te dice: toda caldera de agua caliente deberá tener como mínimo estos tres elementos. Pero yo creo que los Ah, ya, ya, otros ya. aparecerán más adelante el resto de protecciones, porque bueno, también tiene protecciones de sonda de temperatura para controlar la temperatura del agua, temperatura de humos, sí, sí, o sea, hay unos cuantos dispositivos de seguridad, la fotocélula para ver si está detectando llama o no, pero sí, sí, bien apuntado, pero eso, bueno, igual que en las enfriadoras, tienes tu interruptor de flujo, pues bueno, las calderas y prácticamente todos los equipos de componente, de producción de frío, de calor, deben llevarlo, deben llevarlo. En el caso del frío, pues bueno, por ejemplo, si te quedas sin fluido, pues tú al final tu intercambiador está pasándole el refrigerante, tu expansión en tu válvula de expansión, le estás metiendo frío, no le estás metiendo fluido caliente, se va enfriando y al final se va a congelar. Y bueno, si se te congela un intercambiador de placas, pues tienes peligro de rotura y estas cosas. Pues aquí lo mismo. Si tú tienes un agua que te está viniendo fría y el calor de la combustión lo estás utilizando para agregarle calor a ese fluido, digamos que tienes unas temperaturas sostenidas. Si tú tienes muy poco fluido, pues vas a estar calentando allí el hogar y se te va a subir mucho la temperatura. Entonces, pues bueno. Eh, sí, interruptor de flujo, un componente de seguridad importante. Mantenimiento de calderas. Periodicidad de revisión una vez por temporada como mínimo. Estas son las tareas a realizar. Verificaremos el buen estado y limpieza de la cámara de combustión. Verificar el adecuado cierre de la válvula de combustible, conexiones, luces indicadoras y alarmas. Verificaremos que la chimenea no tiene ninguna obstrucción y su estado de limpieza. Verificaremos el buen estado del intercambiador de calor. Inspeccionar el quemador, fugas de gases de combustión y puntos calientes, limpiar el interior de la caldera, para lo cual podemos servirnos de una escoba de alambre o paja, la llave de nivel, bomba a inspeccionar, el refractario y revisar los componentes eléctricos. ¿Vale? Pues bueno, aquí dice limpiar el interior de la caldera. Una escoba. Bueno, eso ya veréis, creo que hay algún quemador ahí en Sabe que se ve el hogar y cómo se va quedando el hollín y todo esto dentro del hogar. Entonces, pues bueno, con una especie de cepillo se limpia. Bueno, la llave de nivel que abre y que cierre. La bomba, pues normalmente te tiene que mantener un diferencial de presión entre la aspiración y la descarga, pues ver que, se- que- que esas presiones son buenas, o sea, que eso significará que está trabajando bien la bomba. El refractario es lo que decíamos del el controlador de la llama, ¿vale? La fotocélula que va a comprobar que está la llama activa durante la combustión. Y componentes eléctricos. Bueno, componentes eléctricos visualmente o reapretado de bornas. Todo esto.
Pues esto sería así un poco de forma resumida, introductoria, pues definiciones y tipos de calderas. Este recurso didáctico 1, que como os digo, se refuerza con plataforma. Sí. Lo refuerzo un poco con el vídeo con introducción a los componentes de una caldera, introducción a los componentes de una caldera mixta gas 2, calderas de condensación, que también lo explica muy bien y pone diferentes modelos de calderas para que se vea la diferencia con los intercambiadores. Y vendríamos a el otro recurso didáctico de teoría, más teoría pura, que sería este recurso didáctico 2. Vale. Donde ya vamos a hablar de quemadores. Vale, entonces, generalidades, que nos va a explicar un poco por encima de qué van. Quemadores para combustibles sólidos, líquidos, componentes de un quemador, diagrama de potencia de un quemador, funcionamiento, quemadores para combustibles gaseosos y mantenimientos de quemadores. Ya os digo, pues bueno, son 2 recursos didácticos de 10 hojitas cada uno. Esto sumado a lo otro, pues bueno, para quien es completamente nuevo esto, pues ya te da una base. Y para quien no, pues bueno, con lo que hay aquí, los vídeos, el vídeo del quemador, ver un poco averías típicas y demás, y ver también el otro documento que agregaré, que ese sí que es un poco más denso, o sea, ese ya veréis que son, no sé, es una presentación bastante extensa que habla tanto de las calderas pirotubulares como de toda la parte secundaria de la instalación, ¿vale? De toda la valvulería. Entonces, bueno, tenéis ahí un poco más de ampliación para tener más conocimiento sobre esto. Lo que os digo siempre que esto es algo bastante extenso. Yo procuro, por lo menos, que con estos documentos se os quede una idea, una base. Y luego, pues con los manuales que os adjunto, que bueno, al final se tira bastante de consulta de manuales de fabricantes, normativas, guías técnicas, pues bueno, es con lo que ya también vosotros mismos, pues quien tenga más inquietud, puede abrirlo y puede ojearlo y puede incluso pues, mirar a ver si hay ciertos temas que por lo que sea, porque tu día a día lo estás tocando o porque sabes que vas a tener que hacer alguna intervención, pues bueno, tienes material de consulta también, ¿vale? Vale, un traguete. Vale. Pues bueno, vamos a ver los quemadores. Generalidades. Los quemadores son mecanismos cuya función es la de preparar la mezcla de combustible con el comburente para realizar la combustión. Para conseguir una combustión de calidad en la que se aprovecha al máximo los combustibles y se obtengan la menor cantidad de residuos, es primordial realizar una buena mezcla con las proporciones adecuadas, ¿vale? Esto esas proporciones era lo que hablábamos de una combustión neutra, ¿vale? Una combustión estequiométrica que era la que utilizaba la cantidad de oxígeno necesaria, ¿vale? Siempre teníamos que intentar utilizar la justa y necesaria, pero siempre con un poquito de exceso, ¿vale? Mejor que no quedarnos cortos. Entonces, pues bueno, eso con los ajustes que nos permite hacer el quemador y luego haciendo el posterior análisis de humo, pues es como ajustamos y sabemos que estamos en esas proporciones adecuadas. Por la facilidad en el manejo, suministro, alcance y mezcla, los quemadores para combustibles líquidos y gaseosos son los más utilizados, quedando relegados los quemadores para combustibles sólidos para algunas aplicaciones específicas. En el quemador también se realiza la regulación de la cantidad de combustible a quemar, para adaptar la potencia suministrada por la caldera a las necesidades de calor del sistema. ¿Vale? Pues bueno.
con ese quemador y esa boquilla, pues es con lo que ajustamos esa potencia, ¿vale? Un quemador al final nos puede cubrir todo un rango de potencias y en función de ese caudal de gasoil que estemos dando y ese chicle, ¿vale? Esa boquilla que le pongamos, pues bueno, vamos a tener una potencia u otra. Vale, por esa regulación. Esta regulación puede realizarse de varias formas. Regulación todo o nada, con quemadores de una llama. Cuando está en marcha se suministra toda la potencia disponible, solo se utiliza con quemadores pequeños. ¿Vale? Solo hay una llama, todo o nada. O está encendida o está apagada, al 0% o al 100%. Quemadores de dos llamas. La regulación se realiza en dos escalones. Todo, parte, nada. Según estén funcionando una o dos boquillas, ¿vale? Pues sería una regulación de 0, el 50% con una boquilla, el 100% con las dos. Quemadores de tres llamas, pues reguladores de tres escalones de potencia están obsoletos y ya no se utilizan, pero sería, pues por ejemplo, tener un 33, un 66 y un 99% de funcionamiento de la potencia del quemador. Y quemadores modulantes son para quemadores de una gran potencia, se puede regular de forma continua desde una potencia mínima de funcionamiento hasta el 100% de la potencia del quemador, ¿vale? Entonces hay unos sistemas, unos servos que nos van inyectando más o menos, entonces de manera similar a lo que sería una válvula de expansión electrónica, pues bueno, hay ciertos componentes que nos permiten estas modulaciones en los quemadores. Quemadores para combustibles sólidos. Los quemadores para combustibles sólidos pueden ser de varios tipos en función de las dimensiones y la utilización de la caldera. En todos ellos se intenta dar una solución a los inconvenientes derivados de la utilización de combustibles sólidos, que son el suministro de aire necesario para la combustión y la retirada de residuos sólidos que se producen. Quemadores de parrilla es un sistema de combustión en masa en los que el combustible, generalmente carbono o leña, se vierte sobre una parrilla desde arriba procedente de una tolva. El aire necesario para la combustión llega desde abajo, forzado o de tiro natural. El grosor que alcanza el lecho de combustible varía en función del tipo de combustible y del tipo de caldera. Este tipo de quemador se utiliza en calderas domésticas o de pequeñas dimensiones. Quemadores de parrillas móviles se utilizan para calderas industriales, denominándose también hogar mecánico. Está compuesta por un sistema transportador de cadena con una superficie plana sobre la que se vierte el combustible sólido. La cadena desplaza el combustible desde la zona de carga hasta la zona de combustión, con lo que el lecho de combustible está en continuo movimiento dentro del hogar, quemándose y cediendo calor a la superficie de absorción de la caldera. La combustión se controla regulando la velocidad del desplazamiento del transportador, la altura del lecho de combustible y la introducción del aire. Al final del recorrido, todo el combustible se ha consumido y la cadena vierte las cenizas en una tolva de recogida. Quemador con alimentación inferior, el combustible llega hasta el hogar impulsado por un pistón o por un tornillo sin fin. Al llegar a la parte más alta del quemador, el combustible se vierte, incluyéndose sobre la superficie de fundición, con orificios a través de los cuales se introduce el aire necesario para la combustión. Vale, estos tipos de quemadores, creo que no he puesto ninguno por ahí, no se comenta nada, no sé. Si queréis, pues eso, para visualizarlo un poco mejor, si ponéis vídeos en YouTube o lo que sea, pues viendo un vídeo enseguida te haces a la idea de cómo funcionan. Bueno. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. 3.3 quemadores para combustibles líquidos. Y ya acabamos de ver esto la semana que viene. Y vemos alguna cosita más y lo tenemos. Bueno, por aquí tenemos componentes, la bomba, las boquillas, el cabezal, la carpeta, el diagrama. Funcionamiento, vale, aquí está la secuencia de funcionamiento del quemador, que esto lo podéis ver en el vídeo. Quemadores para combustibles, quemadores atmosféricos, presurizados y por último mantenimientos. Vale, pues bueno, lo retomaremos por aquí, 3.3, y acabamos de ver esto. Vale.
Y está, eso, el vídeo que hay es justamente de esta imagen. Y está muy bien. Aquí está el difusor, está toda la cámara de aire, por aquí hacer prebarrido. Estos son los cables de los electrodos para la chispa. La bombita de gasoil. Bueno, bien, pues lo dejamos aquí. No sé si tenía yo alguna cosilla pendiente de la otra vez. Bueno, no, vale. Ya puse lo del tema de la barra de progreso, ¿no? Os va saliendo bien, ¿no? La barra de progreso. Sí, 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 ya claro. va saliendo, sí. Vale, perfecto. Bien, pues me dejo anotado lo del test 2, que os lo abro y eso ya veréis que se hace rapidito y ya está, y vamos viendo, ¿vale? Muy bien. Vale, perfecto. Bueno, Bien. pues que vaya bien la semanita. Pues Vamos venga, hablando. igualmente. Igualmente, Muy hasta bien. luego. Hasta luego. Chao, chao.